Entonces, yo empecé a los 16 años. Después, en 1977, se fundó la carrera de Ingeniería en Computación en la Facultad de Ingeniería y yo ingresé a la facultad en 1982, cuando justamente la primera generación de esa carrera venía terminando, ¿no? Me gradué en 1987, claro, terminé la carrera en el 86, un año de la tesis de licenciatura. Mi tesis tenía que ver con algo que se llamaba diseño de filtros digitales, ¿no? Lo que actualmente es algo muy común, en aquel entonces era una cosa totalmente diferente. Tras finalizar mis estudios, me integré al Instituto de Ingeniería. Desde 1987 formo parte del Instituto de Ingeniería y bueno, pues actualmente soy profesor de la Facultad de Ingeniería, enseño programación y desde entonces he avanzado, ¿no? Me gusta, bueno, soy profesor y en mis ratos libres me dedico a la carpintería, eso me gusta. Mi padre era carpintero, nunca me enseñó nada, pero le aprendí viendo, ¿no? Él decía que sus hijos tenían que dedicarse a algo diferente, ¿no? Algo más, ¿no? Soy casado, tengo 2 hijos, una hija y un hijo, y casualmente mi esposa es computóloga, mi hija es computóloga, y mi hijo, matemático, computólogo, otras cosas, bueno, está metido en asuntos de Big Data y cosas así, entonces anda metido en cosas así. Pues digamos que de alguna manera en casa desayunamos, comemos y cenamos computación, aunque mi hijo de repente dice que no es cierto, ¿no? Me gusta decir que soy ingeniero de profesión, maestro por vocación y carpintero por afición. Aunque en alguna ocasión a mi hija le preguntaban, ¿cuál es la profesión de tu papá? Mi papá es carpintero, era lo que decía mi hija, ¿no? ¿Cómo llegué al GIL? En 1997 yo empecé a estudiar la maestría. Yo he sido mucho de desarrollo de sistemas, me gusta el desarrollo, me gusta la creación. Hay muchas cosas de la computación. La computadora es un artilugio impresionante, el primer artilugio que se puede convertir en lo que tú quieras. Solamente depende de tu imaginación, ¿no? Eso es algo bien bonito y bien padre que me gustó, que me ha gustado. Soy de poco estudio formal, estudié la maestría en ciencias de la computación cuando estaba asociada a una cosa que se llamaba la unidad académica de los ciclos profesionales y de posgrado del CCH. No existía las maestrías y los doctorados en ciencias de la computación como ahora están. He visto gran cantidad de cambios en estos años. También en aquel entonces yo terminé la maestría, terminé mis créditos, pero por razones familiares, pues mis hijos estaban chicos, yo ya no terminé, no hice la tesis. Y un día quedó pendiente entonces la tesis de maestría. En 1999 Gerardo llega a México después de estudiar sus estudios de posgrado y bueno, se había incorporado ya al Instituto de Ingeniería y un día bajando las escaleras del edificio 12 veo un papelito que había pegado Gerardo, o me imagino que fue Gerardo porque creo que todavía no tenía becarios entonces, y decía que buscaba personas para desarrollar sus tesis de posgrado. Fui a buscarlo, me dijo, oye, pues sí, me interesa. Casualmente yo era técnico académico, estaba del otro lado en el mismo piso, pero en la otra área. Crucé el pasillo, lo encontré y me dijo, pues está bien, vamos a hacer tu tesis de maestría. Y tu tesis de maestría va a tener que ver con el uso de una técnica que él había desarrollado en su estudio posgrado y que se llamaba alineamiento semántico para el desarrollo de diccionarios onomasiológicos. De ese texto lo único que entendí fue
técnica, desarrollo de diccionarios y nada más. Todo lo demás, quién sabe qué era. Gerardo me dio su tesis de doctorado, me puse a estudiarla, empecé en este viaje que ha sido y que ha durado 25 años, ¿no? Con sus altas, con sus bajas, con sus stand-bys, pero ha sido un viaje interesante sin duda, ¿no? Quiero decirles que yo en el instituto trabajo más bien en hidráulica, en hidromecánica. Hacemos modelos que sirven para el control de algo que se llaman transitorios hidráulicos, cuando las tuberías se rompen, pero de grandes acueductos, acueductos de 1,5 metros, 2 metros, el Cutzamala, el Cuchillo Monterrey, acueductos en serio, ¿no? Hacemos modelos hidráulicos, hacemos análisis, hay una serie de cosas que sucedieron desde que yo entré al grupo de hidromecánica en 1985 como becario. De ahí surgió el tema de tesis y al final, por ahí del 2002 me gradué, fui con Gerardo, estuve colaborando, digamos, soy el primero o el segundo colaborador de él, como bien dijo Alfonso, algoritmo revisado para la extracción automática de agrupamientos semánticos fue mi tesis de maestría. Una vez que terminé mi tesis de maestría, ¿cómo colaboré con él? Bueno, pues empecé a trabajar evidentemente con él y empezamos a desarrollar algunas cosas. Bueno, lo primero que hicimos fue un generador de agrupamientos semánticos que pretendía que a partir de definiciones de diferentes autores, identificar aquellas palabras que se podían tomar como sinónimos. De eso trataba este asunto del sistema. Hicimos un sistema, empezaba la web, imagínense en 1990, en el 2000, 2010, empezaba ya a despuntar la web, ya había bastante trabajo, pero todavía era incipiente, todavía no teníamos las herramientas que nos ayudaran a tener lo que ahora tenemos en la actualidad, ¿no? Estábamos trabajando, era una época muy interesante, muy agradable, ¿no? El segundo proyecto es el DEVO, que es un diccionario de búsqueda nomosiológica. La idea era, tú pones aquello que estás pensando y el sistema te debe decir la palabra que estabas pensando, ¿no? Otro proyecto en el que trabajé fue el Valide, que es un proyecto interesante y que no sé la verdad si continuó o no el trabajo. Fue un trabajo que hicimos junto con el Colmex. En él lo que buscábamos era poder escribir un texto y que ese texto se entendiera de la misma manera en los diferentes países hispanohablantes. Hay algunas frases que pueden resultar o se pueden interpretar de diferente manera en diferentes países. Si yo digo, por ejemplo, esta mañana me desayuné unas conchas con cajeta y una papaya picada. Esta oración, que aquí en México es perfectamente entendible, en países como Argentina, como Uruguay, puede prestarse a otra interpretación. Esto que sería, hoy por la mañana desayuné un pan de dulce, una concha, y le coloqué un dulce de leche, cajeta, y papaya picada. Puede ser interpretado en otros países como esta mañana me desayuné una vulva con cajeta, vulva en algunos países, en otros casos excremento, y una fruta picada, papaya, otra vuelta vulva. Entonces, estas interpretaciones trataban de ser detectadas a través de Valide, y al final lo que teníamos era
editor de texto donde la persona iba escribiendo su texto que quería comunicar y decía a quién iba dirigida, a qué países, a qué hablantes iba dirigida, e identificaba aquellas palabras que podían ser sensibles de acuerdo con el público objetivo. ¿Para quién puede ser útil eso? Bueno, en varios contextos, pero uno de ellos es, por ejemplo, las noticias. Los sistemas noticiosos tienen que dirigir un texto de manera que sea neutral y que se pueda entender en todos los países de la misma manera. Hacia allá estaba dirigido Valide. Otro sistema en el que estuve colaborando es en este sistema de administración de bancos terminológicos, que todavía por ahí veo que sigue funcionando y que pues, plantea un problema que es, yo tengo quiero hacer un banco terminológico, pero hay cosas que a mí me interesa registrar respecto a esos términos que en otro banco podría ser diferentes. Entonces ese sistema lo que hace es flexibilizar esa posibilidad de qué registrar para cada término y qué no registrar. Se podían hacer cosas interesantes en todo esto. En este tiempo, del año 2000 al 2024, la computación ha evolucionado de manera impresionante. Los jóvenes difícilmente se imaginan esta evolución, pero así es realmente impresionante. Hemos pasado de las aplicaciones de escritorio, aplicaciones que se descargaban, se corrían, se trabajaban en el escritorio, se registraban los datos en el escritorio, a aplicaciones que están en la web, pero son monolíticas, es decir, todo está en un solo servidor, ahí se registran las cosas, se puede consultar por internet, pero no de manera, digamos que, eficiente. Ahora tenemos sistemas que están basados en arquitecturas distribuidas, en microservicios, y esto ha llevado a un cambio de paradigmas en todo esto. Una revisión rápida a este viaje de la computación en estos años. Bueno, pues en el hardware, en términos de hardware, en la primera década tenemos procesadores de muchos núcleos, hemos aumentado la velocidad, empezamos del Pentium 4, Pentium 5, ahora tenemos sistemas con varios decenas de procesadores, hablamos de GPUs, hablamos de sistemas mucho más potentes en una computadora. Y bueno, tenemos también laptops portátiles, sistemas operativos que han cambiado a lo largo del tiempo y que se han vuelto mejores. Han surgido lenguajes de programación más interesantes, Python, etcétera, etcétera. Y todo esto ha ido surgiendo a lo largo de ese tiempo. En el 2010 ya tenemos cloud computing, tenemos redes neuronales, tenemos transformers, tenemos una serie de cosas que han ido evolucionando a lo largo de este proceso, y finalmente en los años 20 ya tenemos una evolución que realmente pinta para ser una revolución tecnológica que nos va a llevar a cosas muy interesantes. GECO fue un sistema que desarrollaron en un principio, ya nos platicaba Julián que lo había desarrollado, actualmente lo estamos modernizando. Y ¿a dónde queremos llegar con GECO? Tenemos una arquitectura de este estilo. Lo que queremos hacer es integrar todas las herramientas que han ido surgiendo en todo esto y llegar finalmente a integrar estas arquitecturas, a tener, por ejemplo, sistemas que sean capaces de consultar los corpus y responderme preguntas
específicas utilizando las técnicas de inteligencia artificial que ya están desarrolladas, los grandes modelos de lenguaje. Hacia allá es a donde nos gustaría llegar en todo este proceso. Terminaré diciendo que ha sido un gusto y ha sido muy divertido participar en todo este proceso. Y bueno, algo que no debemos de olvidar es que finalmente nosotros, los procesos creativos que podemos tener, no se los podemos dejar a las computadoras. Son simplemente herramientas. Y eso tienen que pensarlo los jóvenes, no dejárselos a las computadoras. Gracias. Vamos ahora con Francisco López. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Francisco López. Ajá, como ya no se me introdujo la doctora, pues sí soy de los miembros más, pues, diría de recientes, pero en realidad haciendo las cuentas con Fabián hace no demasiado. Dentro de los miembros activos, obviamente, obviando a los doctores, yo soy el miembro que más tiempo lleva. Llevo básicamente 3 años, ya se hizo un shock darme cuenta de eso antier o ayer o algo de eso. Pero pues bueno, aquí estamos, ¿no? O sea, lo que se va a presentar, más allá de algún proyecto, que sí les voy a presentar lo que hice de mi tesis, lo que se hace un poco en el GIL, es un poco la necesidad de este tipo de espacios como el GIL interdisciplinarios, ¿no? Obviamente, pues pueden ver matemáticas y lenguaje. Entonces, pues, como ya dijo la doctora, yo estudié matemáticas en la Facultad de Ciencias, ya me titulé, gracias a Dios. Y pues bueno, ¿no? O sea, bueno, creo que para empezar tengo que darle publicidad a la carrera de matemáticas. A ver, no sé qué está pasando, Fabián. Permíteme. Ajá. Bueno, la carrera de matemáticas es una carrera que a mí me fascinó, la verdad. Bueno, obviamente tienes que estar en una carrera ahí porque te interesa en cierta medida. O sea, en la Facultad de Ciencias se presta esto. Pero no sé, o sea, son temas que son muy, muy bonitos, muy interesantes, que puedes estar de verdad, perderte totalmente dentro de las matemáticas y de verdad disfrutarlo muy, muy a nivel teórico y quedarte totalmente en eso, porque se presta mucho para, no sé, como que racionar, tener un problema, enfrentártelo y poco a poco, mediante, no sé, las herramientas que te van enseñando en la carrera, bueno, vas resolviendo estos problemas, ¿no? Y ves teorías muy, muy buenas. Ahorita. Ajá, sí, una mano, sí, una mano. Ajá, perfecto. O sea, o sea, ves como que teorías que llevan años y años y años, de verdad, cientos de años existiendo, ¿no? Y justo son increíblemente bonitas, ¿no? O sea, todos estos matemáticos y matemáticas que están aquí son increíbles, no aspiro a compararme con ellos porque están demasiado, demasiado locos. Bueno, estuvieron, creo que la mayoría fallecieron, pero pues no sé, el punto es que son carreras que se prestan muchísimo de verdad disfrutarlas a nivel teórico, ¿no? Pero un poco, que sigue, por favor. Un poco cuando estudias matemáticas o carreras en la Facultad de Ciencias, siempre te preguntan con dos cosas, ¿no? Hay muchas cosas que dependiendo de la persona, de todo el bagaje que tengan, pues ya interactúas con ellos de manera distinta. Pero generalmente te dicen, oye, ¿de qué vas a trabajar? ¿No? O esto que estás estudiando, ¿de qué te sirve? ¿No? Llegas y le dices, la geometría diferencial, quién sabe qué. Te quedan viendo como con cara de, ok, está chido, ¿a mí qué? ¿No? O sea, qué bueno que te guste, pero ¿y eso qué, no? ¿Por qué la UNAM tiene que darle dinero a la Facultad de Ciencias para que te enseñe ese tipo de simbolitos y operaciones que nadie entiende, ¿no? Y es algo que un poco aceptas, o sea, aprendes a aceptarlo y simplemente a trabajar con eso y decir, bueno, va, la gente va a ver medio extraño cuando les digo que me gusta, no sé, la topología o lo que sea. Pero bueno, como que medio lo obvias, ¿no? Y un poco en la Facultad de Ciencias se quedas un poco en el asunto teórico y te pasas ahí un poco por encima el qué va después, ¿no? Pero pues un poco, más allá de lo que terminas estudiando, más allá de lo que terminas haciendo, creo que la Facultad de Ciencias, bueno, la carrera de Matemática, Física, ese tipo de carreras más estructuradas, por decirlo de alguna manera, te enseñan creo que 3 cosas principales, ¿no? Creo que uno es la estructura lógica en tu toma de decisiones y en tus acciones. Cuando demuestras algún teorema tienes que ser muy preciso con por qué estás tomando una acción, por qué estás llegando a una conclusión. Obviamente generalizar, que es como básicamente quitarte el peso de estar viendo un caso puntual, ¿no? En vez de estar viendo una función muy precisa, no te interesa tanto ese tipo de cosas, sino más bien qué propiedades cumplen muchas funciones. Generalizas y obviamente con eso llegas a la abstracción. Entonces tienes un asunto en el cual puedes resolver problemas muy abstractos y que no te das cuenta, pero en realidad se pueden aplicar a muchísimas cosas, ¿no? Y pues bueno, ese tipo de cosas, obviamente dentro del contexto de matemáticas, pues lo trabajas así, ¿no? O sea, terminas trabajando con lógica proposicional, que son simbolitos que más o menos representan cosas y hay flechitas, y como que todo eso representa ciertas cosas matemáticas que están bien fundamentadas, pero te permite justo eso aplicarlo, ¿no? Y tu duda es mucho, ¿qué tanto se puede aplicar en un contexto que no sea el matemático? Porque, o sea, porque te metes dentro de física, de matemáticas, de computación y va, obviamente jala, porque pues se esperaría que funcionara dentro de este contexto, pero a ver qué pasa si quiero salirme de este entorno, ¿no? ¿Qué pasa si ya quedé cansado de la geometría, ya no quiero ver el álgebra de grupos, ya estoy con esto? ¿Qué puedo hacer, no? Y pues un poco lo que viene aquí es matemáticas y lenguaje, ¿no? Yo di con el GIL un poco así, ¿no? O sea, quería ver qué opciones había. Me sorprendió mucho que existía un asunto de interdisciplina donde tienes matemáticas y, pues no sé, o sea, análisis de textos, ¿no? Que no es algo que generalmente veas demasiado a fondo en la facultad. Hay algunas clases hoy en día, pero no es como que el tema principal, ¿no? Entonces, un poco la cosa es, tienes un problema, ¿no? O sea, la idea de matemáticas, buscas resolver algún problema, buscas llegar a alguna conclusión dado algún entorno. Y justo, por ejemplo, tenemos un problema de
obviamente mucha gente aquí ha dado clases, o sea, da clases, ha entrado a clases, y teniendo como que a ChatGPT acá y a las tecnologías del lenguaje modernas, uno se puede preguntar, ¿cómo puedo determinar que mis alumnos se copian? ¿No? Dejas una tarea y en vez de tal vez leer 50 tareas y estar de verdad una por una revisando, pues tal vez, no sé, no quieres algo distinto con tu tiempo, ¿no? Entonces, un poco como dices, a ver, lo que quiero ver es qué tan similares son textos, ¿no? Quiero comparar un texto del primer alumno con otro texto de otro alumno y con todos los alumnos y hacerlo de manera sistemática, ¿no? Entonces, tener algoritmos, tener cosas como mucho más, no sé, eficientes en términos de análisis, ¿no? Y un poco con eso decir, ok, a ver, va, dentro de mi contexto, que tenga esta similitud implica que se están copiando, porque a ver, si yo dejo una tarea, no sé, en el tema que sea de, no sé, lingüística computacional, pues la gente generalmente pues va a hablar de lingüística computacional, ¿no? Entonces se espera que sean similares. Entonces un poco la idea es tener, ok, tengo este problema, ¿cómo lo puedo resolver? Ajá. Entonces la respuesta es justo la interdisciplina, ¿no? O sea, no quedarte con solamente la perspectiva lingüística y no quedarte solo con la perspectiva matemática, ¿no? Y pues bueno, aquí es cuando empiezas a, o sea, yo entré al GIL y como que me di cuenta que había toda una rama de estudio dentro de este asunto, que es pues, el procesamiento del lenguaje natural, la lingüística computacional, donde en efecto, o sea, herramientas matemáticas que uno no pensaría que tiene esta aplicación tan grande, como por ejemplo las operaciones de conjuntos, ¿no? Eso es lo primero que ves en tus primeras clases de la facultad y es algo con lo que trabajas toda la vida, ¿no? Como matemático siempre lo ves todo como conjuntos. Te das cuenta que haciendo operaciones de conjuntos que no son así, digamos, a nivel teórico, el estado del arte, te das cuenta que puedes encontrar factores bastante interesantes, ¿no? ¿Qué pasa si comparas sucesiones de palabras en textos, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Los voy a tomar, no como, o sea, sí como palabras, pero como conjuntos de palabras. Y voy a operar sobre ese tipo de cosas. ¿Sabes qué? Haciendo pequeñas operacioncitas ahí, puedes decir, ¿sabes qué? Esta cantidad de palabras, estos textos comparten una gran cantidad de palabras. Ok. Ahora, ¿qué pasa si nos volvemos un poquito más locos, ¿no? Y agarramos álgebra lineal, espacios vectoriales, y decimos, ¿sabes qué? Quiero encontrar una forma en la cual puedo usar esta teoría matemática que está bien desarrollada, que existe, pero para representar textos, ¿no? Obviamente se puede, no nos vamos a meter a detalle, pero te empiezas a dar cuenta que dentro de estas cosas, dentro de la teoría matemática que llevas trabajando años y años y un poco a veces ni entiendes en dónde se puede aplicar, pues es bastante aplicable en muchísimos entornos que normalmente no esperarías, ¿no? Ya de repente empiezas a medir la similitud entre vectores y cuando normalmente te interesa algún factor matemático, aquí te das cuenta que, bueno, la similitud sí puede hablar sobre relaciones de palabras, sobre agrupamientos de palabras, entonces dices, bueno, tal vez con esto puedo empezar a resolver un problema, ¿no? Todavía no sé cómo, pero bueno, que mezclan tanto las matemáticas como el lenguaje, ¿no? Bueno, aquí obviamente tienes que llegar a un punto más interesante, ¿no? Porque terminas trabajando con datos, ¿no? Bueno, aquí, ¿no? Estamos hablando, no, aquí, bueno, creo que no funcionó con la presentación, era un chiste de Transformers. Bueno, el punto es que las redes neuronales son una capa que se llama Transformers y el chiste típico de ese tipo de presentaciones es que pues pones un Transformer y luego pones el modelo teórico del Transformer, pero no funciona aquí, perdón. Pero bueno, es como que puedes tener herramientas de, no solo, o sea, de clasificación de datos muy avanzadas, con las cuales ya los datos que estás clasificando no son simplemente datos arbitrarios, son datos computacionales, ¿no? No son datos computacionales, son datos que son relevantes a la lingüística. Entonces, todos estos modelos que te sirven para clasificar, no sé, lo que quieras a nivel matemático, ya se pueden aplicar de una manera muy directa a un problema a resolver, que es justo el de similitud textual, ¿no? Y bueno, ya con esto como que tenemos ya toda una metodología de trabajo, ¿no? Tenemos textos, podemos extraer las características, ponemos nuestros modelos de lenguaje, bueno, nuestros modelos de aprendizaje más bien, y clasificamos, ¿no? Y esto es como que la interpretación matemática. Y dices, bueno, pues obviamente vamos a ver, ajá. O sea, bueno, a ver, no, espera, antes de como que quedarnos solamente con la clasificación del 0 y el 1, pues justo lo que estoy haciendo mucho énfasis es que no todo esto son números, ¿no? Entonces tenemos que hacer, sí, obviamente el procedimiento matemático de que quede bien, de que funcione de la mejor manera, pero al mismo tiempo se tiene que evaluar, se tiene que entender qué es lo que está haciendo tu modelo, porque justo de eso se trata la interdisciplina, agarrar herramientas de muchos lados, mezclarlas y tener un resultado y evaluar el resultado dentro de estos dos contextos, ¿no? O sea, creo que en particular en modelos, hasta trabajando con lenguaje y todo, que son cosas que se pueden ver y que todo mundo trabaja con lenguaje y que todo mundo habla y se comunica, son cosas que se pueden evaluar y que puedes hacer un análisis muy completo, más allá de lo que te dé tu modelo, más allá de las métricas que hagas, ¿no? Por ejemplo, o sea, parecen memes, o sea, bueno, sí son memes, vaya, pero se pueden hacer como que evaluaciones muy interesantes de cómo funciona ChatGPT mediante preguntas del léxico mexicano, ¿no? Le puedes preguntar, oye, ¿de qué lado más que la iguana, no? O sea, y tal vez tú, para nosotros no suena muy similar y todo, pero, pues bueno, con esto puedes entender más el funcionamiento detrás del modelo. Bueno, aquí lo que sigue sería, tiene que ser la, sí se ve, sí se ve. ¿No? Justo le puedes preguntar a ChatGPT de qué lado más que la iguana y te va a dar una respuesta similar, ¿no? Entonces, más allá de que hay un funcionamiento matemático muy interesante y súper estudiable y de verdad, no, a mí a la persona me llama mucho la atención, pues puedes ver ese funcionamiento representado en texto, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de algo tan interdisciplinario y tan visual y tan entendible,
creo que algo que no se puede eliminar, o bueno, más bien obviar, es este tipo de comparaciones, ¿no? Bueno, aquí ya lo pueden leer, lo pueden preguntar a ChatGPT ustedes mismos de qué lado más que la iguana o alguna expresión que quieran, y bueno, van a poder ver un poco más el funcionamiento práctico a nivel matemático y a nivel léxico, ¿no? Entonces, bueno, con eso ya tenemos una idea de cómo podemos trabajar, ¿no? Y bueno, ya ahorita ya les voy a presentar mi proyecto de tesis, ¿no? Entonces, regresemos, recordemos que estamos hablando de similitud textual, perdón. Estamos hablando de similitud textual, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues necesitamos encontrar, hacer un caso de estudio, a ver qué tantas cosas se pueden hacer. Bueno, digo, más allá del factor interesante y súper profundo que es a nivel social la Biblia, a los escritores también les gusta trabajar con eso y tienen como que sus conjuntos de texto y dices, pues bueno, vamos a hacer algún experimento con esto, ¿no? Y así yo un poco entré al GIL. Empecé a trabajar como que, no sé, haciendo servicio social en este proyecto, como que en el servicio social en realidad no hice nada particularmente interesante. Bueno, al principio no, pero ya después se puso más chido. Pero bueno, la idea es como que quiero hacer este análisis, esta metodología que ya les presenté, que ya me he hecho un choro, quiero aplicarlo en el contexto de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿por qué la Biblia? Pues bueno, son textos muy accesibles, son textos paralelos, que están muy bien organizados, eso nos ayuda muchísimo a la hora de implementación. Podemos comparar distintas traducciones, podemos comparar similitudes en múltiples niveles, y podemos como que ver qué tanto esto se puede extrapolar a un contexto distinto, ¿no? ¿Qué pasa si quiero checar similitud mediante textos de la Biblia, ¿no? Pues puede ser. Entonces, para empezar a nivel lingüístico, es muy bueno y también podemos ver como que se extiende al nivel matemático, ¿no? Podemos hacer como una clasificación binaria, que pues ya son como cosas más técnicas. Podemos comparar distintos modelos de clasificación a partir de todo este contexto, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tenemos un modelo, bueno, un proyecto que es bastante completo, interdisciplinario, que se puede extrapolar a muchos entornos, ¿no? Lo cual es bastante bueno. Y pues tenemos aquí, obviamente, este asunto de los modelos nos lleva a que podemos usar muchísimas herramientas tecnológicas, ¿no? Que aquí es donde viene ya pues no sé, aquí la interdisciplina está súper plasmada, porque usando modelos de verdad, o sea, del estado del arte, transformers, modelos de clasificación, no sé, como clásicos como de machine learning, o incluso modelos desarrollados en el GIL, se pueden aplicar a textos de la Biblia, ¿no? Entonces, pues, creo que esto a mí se me hizo fascinante cuando puedes ver todas las herramientas matemáticas, computacionales y lingüísticas y cómo puedes tener una interdisciplina de verdad muy, muy intensa, ¿no? Digo, obviamente, pues, sin meternos a detalle, ¿no? Pero bueno, aquí ya les toca ya más la aplicación, esto ya es como que los resultados de mi proyecto de tesis, no se preocupen tanto por las tablitas, esto es lo que se reporta desde la perspectiva matemática, bueno, hasta el código, todo ese asunto, ¿no? Al final, la idea de la clasificación de los modelos fue buena, usé modelos de machine learning, funcionaron bien, modelos también de transformers que funcionaron todavía mejor, la ejecución no fue la mejor, pero bueno, X, los detalles no son tan relevantes en este punto. Lo que más nos interesa es, por ejemplo, ver cómo funciona, ¿no? Que siento que eso es como lo más didáctico, ¿no? Porque, a ver, podemos hablar 1000 horas de matemáticas, pero queremos ver tangiblemente qué es lo que nos da. Entonces, bueno, aquí estos dos pares de oraciones fueron clasificados como paráfrasis, según los modelos que yo entrené, pero lo que podemos ver es que estos modelos, pues en realidad no clasifican tanto paráfrasis, ¿no? Porque nosotros podemos ver inmediatamente como humanos que estos pares de oraciones, pues, no son paráfrasis, ¿no? Son básicamente la negación del otro, ¿no? Y claramente podemos decir, pues, no, estás diciendo dos cosas totalmente distintas, obviamente de una manera un poco así interesante, solamente cambiando una que otra palabra, tal vez una, pero pues te das cuenta que estos modelos, clasifican bien, funcionan matemáticamente bien, pero lingüísticamente pues más o menos, ¿no? O sea, como que incluso no, ¿no? O sea, esperarías que un modelo así con todo este show matemático funcionara mejor, ¿no? Entonces, pues, podrían creer que ahorita ya me eché un choro hablándoles de que las matemáticas son chidas, de que funcionan, de que son perfectas, y que en realidad no llegamos a nada, que puede ser un poco el asunto, pero creo que más bien es tomar en cuenta, o los resultados de esto indican más bien que no tenemos que considerar este tipo de proyectos desde una perspectiva o desde la otra, ¿no? Creo que algo muy bueno que habló Gabriel recientemente es de la interdisciplina y de justo cómo las computadoras son más una herramienta, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no te van a dar la verdad absoluta y no podemos obviar de un juez humano que pueda decir, ¿sabes qué? Estos dos textos sí son paráfrasis o no son paráfrasis, o sí son plagio y no son plagio. ¿Por qué? Porque un modelo matemático funciona, ¿no? En ese tipo de cosas, pues bueno, no podemos simplemente prescindir o del humano. Y también creo que es algo muy importante que no podemos prescindir de la máquina, ¿no? Porque si queremos analizar, no sé, todos los periódicos en un año, nadie va a poder leer todos los periódicos en un año, ¿no? Piénsenlo como, por ejemplo, en las ciencias biológicas. ¿No? Las ciencias biológicas usan muchísimas herramientas que no corresponden a las ciencias biológicas, ¿no? Vas a algún instituto aquí donde hacen, no sé, bioquímica. Tienen muchísimos microscopios y los microscopios son un producto de la ingeniería, de la óptica, de la física. Y no porque uses una herramienta de ese tipo, vas a decir, ay, ¿sabes qué? No, tú como bioquímico fallaste porque estás usando un microscopio para analizar, no sé, alguna muestra de COVID o lo que sea que hagan los microbiólogos, ¿no? Entonces, yo creo que el entorno del GIL, de estos espacios interdisciplinarios, lo que nos permite es crear y estudiar estas herramientas para facilitar el uso de, no sé, lo que sea que queramos hacer en un futuro, ¿no? No creo que, bueno, tal vez cuando se empezaron a desarrollar los microscopios ya tenían una idea ahí, ¿no? Pero la óptica no se desarrolló con el fin de crear microscopios, ¿no? Son más bien resultados que tienes a partir de este tipo de aplicaciones y de usos externos al contexto, ¿no?
Y creo que pues eso es lo que más se tiene que trabajar en estos entornos y entender, ¿no? Que no estamos ni de un lado ni del otro, estamos en un punto medio. Trabajar un poco en función de esto. Y por último, que pues obviamente trabajar en este centro interdisciplinario es muy bueno, haces lazos muy valiosos que como matemático, pues la verdad te sacan un poco de tu contexto, ¿no? O sea, siento que muchas veces en la Facultad de Ciencias, como matemático, te puedes quedar todo el día en la biblioteca sin interactuar con nadie ya ahí. Puedes quedar como Gregory Perelman, que fue un matemático muy famoso, que fue una conjetura de Poincaré, así muy chido, muy loco. Pero pues bueno, al final del día, no sé, es raro, luego hablamos de ese tipo. Pues ya, eso es un poco todo, ¿no? Al final del día, quiero hablar de las experiencias que he tenido, es un entorno social muy divertido y pues, bueno, eso es todo. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a nuestro próximo ponente, que es Ignacio Nacho Arroyo. Yo voy a hablar más que nada de lo que hacía antes de llegar aquí, hasta el momento en que conocí a Gerardo. Fue algo muy curioso porque yo andaba buscando en internet opciones para hacer mi doctorado y pues ya saben, ¿no? Pues hay muchas opciones por ahí. Yo andaba muy interesado en la robótica. Yo quería como un reto, ¿no? Como que algo que me hiciera sentir así como que no podía hacerlo, ¿no? Y entonces había opciones en la robótica, pero pues había también muchas dificultades económicas en ese tiempo. Y entonces, pues Gerardo me tendió la mano y pues me ayudó también económicamente en ese momento. Y aparte, pues se juntó también la oportunidad de que había un reto súper interesante. Yo creo que más o menos el compañero que expuso hace rato, Francisco, les habló un poquito sobre ese reto. Yo lo veía como que de una forma muy similar, nada más que en mi caso, pues desde el punto de vista de que yo tenía una formación de ingeniero electrónico y que también había hecho una maestría en electrónica, pero ya orientada hacia la parte de la inteligencia artificial. Sin embargo, pues no sabía absolutamente nada del lenguaje, simplemente sabía que lo utilizábamos y ya, ¿no? O sea, no sabía qué tipo de cosas, retos, teorías o dificultades había ahí, ¿no? Y entonces, pues Gerardo, rápidamente, ya saben, como su forma muy concreta de plantear los problemas, pues me planteó el problema de hacer un modelo computacional para comparar el significado de las palabras, de las oraciones y llevar eso a una aplicación muy concreta, ¿no? Y la verdad es que en cuanto empecé a revisar toda la literatura que había sobre ese problema, pues me fascinó, era algo que realmente me hacía sentir que no lo iba a poder lograr, pero pues era un reto que a mí se me hacía muy interesante y pues decidí hacerlo, ¿no? La siguiente, por favor. Y dentro de esos retos, pues lo primero es que yo no sabía nada de lingüística, no sabía ni siquiera que existía esa palabra o no la había escuchado muy frecuentemente. No sabía de qué se trataba, qué hacían ahí, o sea, yo nomás veía gente que entraba y salía del GIL y que hablaba cosas sobre sintaxis, semántica, semántica formal y un montón ahí de cosas que yo pues ignoraba por completo. Entonces, pues me gustaba mucho escuchar lo que decían mis compañeros, o sea, gente que tampoco conocía, pero que también en el GIL me brindaron pues la oportunidad de, de obtener su conocimiento, o sea, todos ellos venían de diferentes formaciones, había lingüistas, había computólogos, había, bueno, no sé si por ahí hubiera alguna otra cosa extraña también, porque como decía bien el compañero de hace rato, pues es un grupo muy diverso, multidisciplinar, y a mí me tocó ser interdisciplinar, ¿no? En ese sentido, porque pues no sabía absolutamente nada de eso y tuve que absorber mucha información, creo yo, en muy poco tiempo, y solamente tomé pues lo que poco a poco me iba sirviendo, lo que poco a poco funcionaba para mí, ¿no? Y también en ese tiempo pues estaba
muy de moda un enfoque que llamaban semántica distribucional, que a mí me parecía también bastante interesante porque se parecía mucho a las cosas que yo hacía en la licenciatura en electrónica. Y entonces, pues leíamos artículos sobre eso, comentábamos sobre esas cosas, o sea, fue algo pues muy bonito porque había muchas personas en el mismo lugar que estaban interesadas en las mismas cosas. Y entonces platicar con todos ellos pues fue bastante divertido a veces, ¿no? De hecho, creo que más que a veces, todo el tiempo fue muy divertido hablar con todos ellos, eh, compartir ideas, adivinar qué era lo que iba a salir adelante, qué era lo que probablemente no. Eh, o sea, era todo el tiempo, era una lluvia de ideas, era muy adictivo estar ahí en el Gil. Entonces, después salieron cosas que se empezó a hacer muy útil, ¿no? El aprendizaje automático usando redes neuronales. Pues era algo que para mí era ya un poquito familiar porque fue algo que en lo que trabajé en la maestría, pero que, bueno, no lo hice a fondo, ¿no? Como suele ser en el caso de una maestría. Sin embargo, aquí pues las aplicaciones prácticamente tenían posibilidades infinitas, ¿no? Y entonces eso también eh, me, me gustó mucho. El hecho de que pues un modelo computacional, bueno, es un modelo matemático que después es un modelo computacional, pudiera emular la forma en que un humano aprende a comprender el lenguaje. En ese tiempo, pues todavía era muy vago lo que se sabía sobre cómo generar lenguaje utilizando esos modelos. Sin embargo, las conferencias, o sea, también eso me ayudó mucho el grupo, ¿no? A saber que existían foros internacionales, los foros, desde foros que eran los más importantes hasta otros foros que no lo eran tanto. Y bueno, y sobre todo que en los más importantes, pues de lo único que se hablaba, pues era de Deep Learning, ¿no? Y pues a partir de que ese término empezó a dominar todo lo que es lingüística computacional y procesamiento del lenguaje natural, pues llegó para quedarse. O sea, estamos hablando de que pues yo empezaba el doctorado en 2014 más o menos, y desde entonces empezó a abundar mucho trabajo sobre estas aplicaciones del aprendizaje automático hasta el día de hoy. O sea, es muy difícil ya encontrar tal vez alguno que otro artículo en el estado del arte que no tenga que ver con al menos una red neuronal. Hay muchas aportaciones también en la parte de lingüística computacional, pero el hecho de que haya mucho aprendizaje automático en esa área vuelve mucho más exigente lo que se requiere para que la lingüística computacional pura tenga pues así como que un reconocimiento pues así que muy importante, ¿no? Y bueno, leíamos muchos artículos y pues algo que creo que me abrió mucho la perspectiva sobre lo que es hacer investigación, lo que es generar conocimiento, pues es haber primero llegado al GIL, porque fue ahí donde se me abrieron las puertas para todo esto, y después haber visitado otros laboratorios. En este caso, pues teníamos la oportunidad de ir con Juan Manuel Torres a Francia, pasar un tiempo por allá, saber cómo se investiga, qué es lo que se hace allá, qué es lo que se hace acá, o sea, como todo el tiempo intentando encontrar patrones, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el otro? ¿Para qué se hace? Eh, Independientemente del lugar, independientemente del tema, aprendí muchas cosas en ese sentido. Y pues también tuve la oportunidad a través de Carlos Méndez, que fue otro pupilo de Gerardo, que en ese tiempo, pues al final de mi etapa de doctorado, pues entró a trabajar al Centro de Ciencias Genómicas. Fue también para mí algo muy importante
que influenció mucho también el trabajo que hoy hago, porque, bueno, yo antes de llegar al GIL, pues tuve muchos problemas personales que me hicieron prometer que tenía que usar mis habilidades para ayudar a los demás en cuanto pudiera, ¿no? Y entonces, allí en Cuernavaca, en el Centro de Ciencias Genómicas, pues estudiaba el procesamiento del lenguaje natural, pero aplicado a, a encontrar conocimiento útil dentro de los artículos científicos. O sea, digo, hoy sabemos que cada minuto se están publicando tal vez miles o millones de artículos científicos en un área, y bueno, fue algo que yo creo que fue muy evidente en la etapa de la pandemia, en donde necesitábamos saber algo al menos sobre ese virus, y bueno, fue relativamente rápido encontrar las pistas para poco a poco ir mitigando el problema. Y entonces ahí es donde me pareció que se evidenciaba la necesidad de hacer que una computadora, utilizando modelos de inteligencia artificial, pues tuviera la posibilidad de ayudar a los seres humanos a adquirir conocimiento de grandes cantidades de texto científico. La siguiente, por favor. Y bueno, a partir de ahí, pues, digamos, hice una fusión entre lo que había aprendido en la licenciatura, lo que había aprendido en el doctorado y lo que después aprendí en genómicas, para dedicarme justamente a aplicar el procesamiento del lenguaje natural, los modelos grandes del lenguaje, para extraer conocimiento, para interpretar conocimiento y hacerlo accesible a todo el mundo a través de una aplicación web. Y bueno, posteriormente hice una pausa con todo esto, otra vez por razones económicas, y me puse a trabajar un tiempo pues, en la industria, en una aseguradora, que también vende como pensiones y todo eso, y después en una empresa donde utilizaban el aprendizaje automático para hacer predicciones en la economía. Todos estos fueron trabajos relativamente cortos. Realmente lo que yo quería era seguir dedicándome a la investigación. Y bueno, en cuanto encontré la oportunidad, pues regresé a la universidad en donde estudié licenciatura y maestría, en Oaxaca. Y bueno, allí afortunadamente pues se han estado dando las cosas. Practicaba con Fabián hace poco que yo no sé si fue suerte o visión de Gerardo, yo creo que ambas, en el sentido de que yo creo que no nos íbamos a imaginar que los modelos del lenguaje, que el lenguaje como tal, hacer que una inteligencia artificial se basara principalmente en el lenguaje y que hubiera pocas otras formas de entrenar a una inteligencia artificial que fueran tan efectivas, pues fuera a dar un resultado tan importante como el que hoy se tiene. Y entonces todas las cosas que hacemos allá en la universidad, pues están basadas en estos modelos de lenguaje y que van a servir en algún momento para ayudar a más personas a acceder al conocimiento de una manera más efectiva. Y bueno, todo esto yo creo que es resultado de esa travesía por el GIL y por las oportunidades que se abrieron al haber entrado a este grupo pues, de investigación tan querido por todos nosotros. Bueno, les agradezco su atención. Nuestro próximo speaker va a ser Ángel Cadena. Ángel Cadena es un estudiante de maestría, está a punto ya de ser maestro y nos va a dar una charla motivacional muy bonita, ya lo ven en el título, el GIL, ¿en qué me metí? Y bueno, esperamos a ver qué nos cuenta sobre este tema. Necesitas los dos, ¿eh? Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Cuando me pidieron dar esta presentación, pues me tomaban por sorpresa y tenían muchas ideas, pero no sabía por dónde empezar. Entonces hice lo que cualquier persona en mi
en mi caso haría, ¿no? Fue preguntarle a ChatGPT, ¿no? Entonces, pues básicamente fue, ¿qué tendría que tener una presentación sobre mí dentro de un grupo de investigación para celebrar su aniversario? Entonces, voy a seguir un poco con lo que me sugirió. Entonces, básicamente, yo soy actuario de formación, estudié igual en la Facultad de Ciencias, y la verdad es que la actuaría me gustó, muchos seguros, muchas pensiones, me parecieron muy aburridas. Entonces, la verdad es que a mí lo que más me gustó fue el tratamiento de los datos y la programación. Y bueno, después de trabajar un poco y de aburrirme del trabajo tan monótono en seguros, justamente, decidí estudiar la maestría, ¿no? Entonces, básicamente, mi rol en el grupo es, soy tesista de maestría, también soy programador, Ken Chomsky, que es el servidor del grupo. Me dedico a la divulgación en las ferias de servicio social y básicamente en las ferias de servicio social y dando este tipo de pláticas. Y pues también un poco de instructor, ayudándole a los de servicio social si, en cualquier tema que necesiten aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, ya, siguiente. Cuando empecé la maestría, pues yo me encontraba como ese monito, ¿no? Enfrentándome como a todo lo que podía hacer en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y pues fue justamente en la clase de los doctores en procesamiento del lenguaje natural que el doctor se me acercó porque me vio, yo creo que dudando de qué es lo que quería hacer y cómo estaba ya con mi tutor, porque en ese entonces ya tienes que elegir con quién trabajar. Y pues la verdad es que me iba mal, ¿no? O sea, no tenía como ningún tema y como que no me gustaba tanto lo que estaba haciendo. Entonces, él me propuso, el doctor Gerardo me propuso, pues ven al grupo y tenemos ahí un proyecto y puedes participar. Entonces, pues básicamente también con ChatGPT fue como empecé a ver qué era lo que hacía el grupo, ¿no? Ahí tenemos qué son las aplicaciones del análisis léxico, cómo se define la minería de textos, qué es el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y todo esto es sacado de mi historial de ChatGPT, ¿no? Entonces, eh, es bonito que, así como empecé con ChatGPT, pues mi presentación también empecé en el grupo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ya no voy a entrar un poco a eso, que es la lingüística computacional, y voy a hablar acerca del proyecto principal, que es básicamente mi proyecto de tesis, que es la generación mejorada por recuperación o RAG por sus siglas en inglés. Entonces, la problemática aquí es que estos modelos de lenguaje que conocemos, ChatGPT, Llama, Gmal, ustedes nómbrenlos, los datos que tienen, pues básicamente es un corte de caja a alguna cierta fecha, entonces, pues los modelos son estáticos, ¿no? Y bueno, para adaptarse a un nuevo entorno de conocimiento, pues tienes que generar nuevos datos, una nueva base de datos, tienes que etiquetarla, ¿no? Tienes que volver, o si no, reentrenar el modelo, pues tienes que hacer un ajuste fino o hacer cualquier otra técnica para que el modelo pueda aprender estos nuevos datos. Y bueno, si no tienes la capacidad de cómputo, pues va a ser un poco difícil, si no es que muy difícil. Y pues por una parte también la democratización de los modelos, que es que sean accesibles para todos, ¿no? Porque pues construir un modelo de estos pues solamente es viable para pues empresas grandes, ¿no? Google, Meta, ¿no? OpenAI. ¿Sí? Entonces, los modelos de question answering o para resolución de preguntas los dividen en extractivo, generativo y generativo abierto, ¿no? Abierto y cerrado, ¿no? El QA extractivo básicamente es de una parte de texto que ahí viene la pregunta, pues va a extraer el modelo, extrae la respuesta, y los generativos abiertos generan la respuesta con base en un contexto dado, y el generativo cerrado es básicamente preguntarle lo que es ChatGPT, ¿no? Le preguntas a ChatGPT y ChatGPT responde con todo el conocimiento previo que fue sobre los datos que fue preentrenado, ¿no? Y, y volvemos como a los problemas que presentó Julián, ¿no? Cuando
habló sobre su empresa donde está trabajando, que pues, obviamente si tú le preguntas a ChatGPT sobre algún tema de tu empresa o de la universidad, pues no va a tener esos datos porque con esos datos no fue entrenado. Entonces, básicamente, ¿sí? este paradigma, esta metodología de la generación mejorada por recuperación es lo que nos va a ayudar a que los modelos aprendan nuevas cosas, ¿no? Y básicamente se divide en dos, que una parte es toda la recuperación de información y la siguiente es la generación de la respuesta. Bueno, no vamos a meter mucho en esto, pero la recuperación de informaciones se vectorizan, obviamente la computadora no entiende las palabras, entonces todo se tiene que pasar a algo que entiende, ¿no? Que son unos y ceros números, y se genera un campo, un espacio vectorial en el cual pues los puntitos representan documentos o preguntas, ¿no? En este caso, los puntos azules representan los documentos y el puntito naranja es la consulta. Entonces, con estas representaciones podemos ver que si he dado una consulta, qué documento de los que tengo yo en mi base de datos me ayuda a responder o es muy similar a lo que me están pidiendo en esta consulta. Y básicamente así funciona esta metodología. Se hace una consulta, se busca qué documentos o qué documentos son similares a esta pregunta y aunque tengan información que nos pueda ayudar a resolverla, y entonces este contexto que se recuperó se le pasa al modelo junto con las instrucciones y la pregunta esperando que el modelo responda correctamente. Aquí lo que estamos tratando de hacer es ocupar todo el conocimiento que tiene el modelo, que ha sido entrenado sobre diversos datos y además ha sido entrenado en corpus que son para resolver preguntas, para resolver cosas de lógica. Entonces, utilizando como todo ese conocimiento y dándole este contexto, ver si es posible y que responda una pregunta sobre este contexto que le estamos dando. Entonces, sí, nuestros casos de estudio, el primero fue sobre exámenes aduanales. Entonces aquí teníamos preguntas de opción múltiple que se basaban en 5 textos diferentes, ¿no? Y estos textos diferentes pues son leyes de Estados Unidos y eran aproximadamente unas 5,000 páginas. Entonces imagínate si querías contestar algo así y leerte las 5,000 páginas, pues no es viable, ¿no? Y 6,145 páginas aproximadamente. Y lo que me gustó mucho de participar aquí fue la oportunidad de experimentar con diferentes modelos, tanto para la vectorización como para la generación de la respuesta. Esto fue en inglés. Y también un caso de estudio con la Biblia. Pues está como todavía generándose. Y aquí para este caso fue en español y este era un cuestionario aquí me equivoqué, son 36 preguntas y la Biblia, ¿no? Y también en este caso, para el español, pues encontramos pocos recursos o pocos modelos que estén pues dedicados simplemente a este idioma, ¿no? Entonces hay que buscar y ver cómo se desenvuelven para poder utilizarlos. Y bueno, como logros y resultados del primer caso de estudio, sacamos un artículo que se presentó en el MICAI del año pasado y fuimos a presentarlo con Francisco y el doctor Gerardo a Yucatán, a Mérida. Y bueno, aquí también pues estoy en el COLICO, en el coloquio de lingüística computacional, que también es de aquí del grupo, presentando un paper que también me dio la oportunidad de viajar a España, y abajo presentando pues, los proyectos del grupo para alumnos de la Facultad de Ingeniería en la Semana de las Tecnologías del Lenguaje. Aquí está también en el Congreso Internacional de la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural. Ese fue un paper que también pues fue un poco de análisis de sentimientos. Y en Puebla también para el MEXLEF, ¿no? ¿Sigue? Aquí presentando justo lo que les decía de los exámenes aduanales en Mérida, y que también justo este proyecto que es el RAC, pues me dio la oportunidad de ir a la Universidad de la Sorbonne en París,
para trabajar con el grupo de inteligencia artificial de allá, y que también tenían esta, pues sí, esta problemática, ¿no? Tienen un montón de información sobre libros, ¿no? Que básicamente eran libros del siglo XIX, siglo XVII, y querían hacer una base de datos para que tú pudieras preguntarle directamente a un chatbot sobre estos libros, ¿no? Entonces, acá fue generar, o bueno, desde un inicio tomar sus archivos de texto, pues también eso ya no era trabajar ni en español ni en inglés, entonces había que buscar un modelo que trabajara con francés, y básicamente fue hacer el manejo de los textos. Después de hacer el manejo de los textos, hacer la vectorización, generar preguntas, porque, pues, no sé, ¿no? Como que no tenían aún definido qué preguntas podrías hacer sobre estas bases de datos, y pues básicamente fue generar todo lo que ya había generado para los exámenes aduanales y para la Biblia, generarlo, pero para libros en francés, ¿no? Allá con ellos. Y bueno, como reflexiones, pues agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Creo que en mi crecimiento profesional me ha dado la oportunidad de conocer otros grupos, bueno, principalmente en París y en España, y darme cuenta que pues, el estar aquí en el grupo y el tomar la maestría, pues me hace darme cuenta que allá del otro lado no son cosas, no hacen cosas tan diferentes como nosotros las hacemos aquí, o que podríamos generar nosotros, ¿no? Entonces, me ayudó mucho a poder gestionar proyectos, a poder tener, pues sí, esta organización, porque pues no solo trabajo como con la tesis, ¿no? También trabajo como, puede salir como, oye, ¿quieres participar en una shared task? Entonces, pues estoy con la tesis, con la shared task, y aparte con las clases, ¿no? Bueno, cuando están en clases. Entonces, justamente, pues el grupo te permite pues aprender a gestionar pues muchísimas tareas al mismo tiempo, ¿no? Y que te puedan pedir ayuda a otras personas para resolver igual sus problemas. También creo que el estar en el grupo, como ya lo habían comentado, es pues estar hablando, ¿no? Alguien escuchó algo, alguien dijo, leyó un artículo y le pareció que podíamos hacer esto u lo otro, y eso es lo que me gusta mucho del grupo, ¿no? Que los doctores están súper abiertos a recibir propuestas, y que esas propuestas no es como que las lleven ellos, sino tú tienes que gestionarla, ¿no? Y te ayudan a que tú lleves ese proyecto. Entonces está bastante padre, ¿no? Como aprendizajes y desafíos, pues sí, ¿no? Te enfrentas constantemente bueno, en mi caso yo no soy tan ávido a leer, entonces pues los artículos me costaba a veces mucho trabajo leerlos, ¿no? Entonces, pues te forzas y a aprender y a resumir, ¿no? A leer y a escribir, que también eso ha sido mi coco, pero pues ahí estamos, ¿no? ¿Sí? Y como contribuciones al futuro, me gustaría, bueno, principalmente es obtener el grado de maestro, ya, y contribuir a la gestión y desarrollo de un proyecto utilizando recursos de la UNAM, y contribuir al crecimiento del grupo mediante la impartición de cursos y a esta transición, ¿no? A esta nueva transición en esta nueva etapa del grupo. Y mi visión del grupo es que seamos más y que pues, puedan reconocernos alrededor del mundo, ¿no? Y principalmente aquí en México. Que seamos un referente. Y gracias, ¿no? Gracias principalmente a los doctores, gracias a todos mis compañeros, porque pues, todo lo que hice, a donde fui, pues es parte gracias a ustedes. Gracias. Acabamos ya nuestro primer día. Está bien. Nuestro primer día de seminario de ingeniería lingüística, y lo hacemos con una de nuestras invitadas más especiales, que es Azucena Montes. Azucena Montes es la anterior investigadora del grupo. Buenas tardes a todos, ya se termina la jornada. Voy a ser breve, espero, una plática amena. Antes que nada, agradecer al grupo por esta invitación de festejo.
de 25 años del grupo de Ingeniería Lingüística y supongo que todos los que están aquí presentes son parte de ese grupo, ¿no? Y invitados, Nacho, ex Giles. Gracias, Gerardo. Gracias, Gema. Lázaro ya se fue, pero agradezco a todos la invitación. Y bueno, en este festejo de 25 años del Grupo de Ingeniería Lingüística, mi nombre es Azucena Montes Rendón. Yo soy brevemente matemática también, Francisco, soy matemática, egresada por la Universidad Autónoma Metropolitana y realicé mis estudios de posgrado en la Universidad de la Sorbona, en París. Y pongo esta foto y digo esto no por ego, sino precisamente ahondar en lo que muchos de ustedes han dicho el día de hoy, que es la interdisciplina. Yo como matemática, mi sueño en algún momento quiso ser hacer simulación, mi objetivo estaba en la robótica también, y me encontré con así como ustedes dicen, ¿en qué me metí? Con un grupo interdisciplinario allá en Francia, y tengo esta foto aquí porque, no sé, alce la mano los que son lingüistas. Bien, igual y ya son muy jóvenes, pero hace 30 años que pasó todo esto, los lingüistas, profesores, docentes, reconocerán este personaje que es Bernard Potier, que es un gran lingüista que acaba de cumplir 100 años, por cierto, experto en lenguas amerindias, semántico, y para mí fue también una gran experiencia y entender lo que era la interdisciplina. Tuve que leer y estudiar a grandes lingüistas, a Saussure, a Sapir, a Chomsky, a grandes, entender y estudiar las lenguas. Como matemática, yo era malísima en español, en la primaria, por eso estudié matemáticas y me di cuenta de la necesidad de conocer estas disciplinas, no de interactuar con otras disciplinas, de conocer otras disciplinas, por eso es interdisciplinario. Entonces estábamos en un laboratorio, me formé en un laboratorio interdisciplinario con neurólogos, matemáticos, computólogos, lingüistas, obviamente. El título que no encontraban equivalente aquí en México era Matemáticas, Computación y Aplicaciones a las Ciencias del Hombre. Entonces, esa fue mi formación a grandes rasgos y bueno, desde mi regreso soy profesora investigadora en el Sistema de Tecnológicos, Tecnológico Nacional de México, que tenemos 250 y tantos tecnológicos en la República, y estuve 20 años en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Cuernavaca. Actualmente estoy en el Tecnológico de Tlalpan, que hoy también cumple 14 años, son nuevos esos tecnológicos, y ahí andamos. Bien, platico esto porque tiene que ver mi conexión con el GIL, mi conexión con Gerardo, su líder de laboratorio. Gerardo, yo lo conocí porque hace 20 años, 25 años, yo regreso de Francia, recién graduada, y en el centro donde estaba trabajando, pues se dedicaban más a la robótica, brazos robóticos, visión artificial. Yo decía, ¿quién hará en México lo que fui a estudiar? ¿No? Y entonces, por ahí me encontré a Gerardo, a Grigori, y resulta que ya habían tenido ellos reuniones con sus estudiantes, les hablo del 2000, Gerardo, aproximadamente, en Puebla se reunían, había gente en el Politécnico, en la UAP, en la UAM, obviamente aquí en la UNAM, en el NAUE, Colegio de México, y ahí nos reuníamos, llevábamos a nuestros estudiantes y hablábamos de lo que estábamos haciendo, teníamos una formación semejante, pero bueno, todos en ese momento decíamos, bueno, yo hago ingeniería lingüística, otros yo hago lingüística computacional, otros tecnología lingüística, procesamiento de lenguaje natural, tratamiento automático de lenguaje natural, y al final de cuentas es lo mismo. O sea,
saber qué herramientas podemos explotar, analizar las lenguas, queremos hacer sistemas computacionales para emular pues sí, la actividad del lenguaje, ¿no? Del ser humano, como parte o rama de la inteligencia artificial. Y entonces nuestros estudiantes y nosotros hablábamos de nuestros trabajos que tenían que ver con traducción automática, elaboración automática de resúmenes, análisis y síntesis de voz, metodologías para hacer corpus, sistemas de recuperación de información, búsquedas de información, lingüística forense, ¿no? Interfaces de lenguaje natural, en fin. Era una gama, un abanico de problemas que llevábamos y lo hacíamos nuestros estudiantes. Cada quien tenía sus líneas y era un momento en el que todos pues ahí respiraban porque sabían que había gente que hacía lo mismo que ustedes, de diferentes formas, pero el objetivo era el mismo. Y bien, ahí un día, Gerardo, 2013, sí, desde 2013 me habla y me dice, oye, Azucena, fíjate que tengo, me voy a ir de sabático, Alfonso ya se fue al Colegio de México, ¿no tendrás por ahí un doctorante, un doctor egresado que pudiera apoyarme en el grupo? Y le dije, pues mira, sí, tengo uno, pero no tiene experiencia, y ya saben, cuestiones administrativas para poder ser contratados por la UNAM, no había. Entonces, le dije, ¿por qué no te vienes tú? Dijo, bueno, pues déjame pedir un permiso y me fui con el grupo, estuve un añito con un grupo un grupo grande de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, y trabajamos con Gerardo durante un año porque estaba en Francia y trabajamos a distancia, ¿no? Y entonces todos ellos, los que están ahí, fue un momento de 2013 a 2016 que estuve yo ahí en el GIL. De verdad ya son caras nuevas las que veo, nada más Nacho es al único que conozco, se me hace conocido, y, y trabajamos en este periodo. Fue corto, pero fue muy productivo. ¿Sí? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos durante este periodo? Bueno, hicimos muchas cosas, muchas cosas, y cuando preparaba la presentación, dije, no, no puedo poner todo esto, voy a aburrir a la gente, vamos a ser precisos, lo más relevante que fue en ese momento. Entonces, bueno, de proyectos, tuvimos 2 proyectos de CONACYT, una caracterización de huellas textuales para el análisis forense. Tuvimos otro proyectito por ahí, detección y medición automática de similitud textual, con colaboración aquí fue de Gerardo. Reconocimiento del hablante para el audio forense, ese lo hicimos con Abel, con la Facultad de Ingeniería. También tuvimos 2 proyectos que fueron una delicia hacerlo porque fue con una empresa que apostaba a la investigación. Y Gabagón fue una empresa que manejaba noticias y tenía toda una infraestructura para, les platico brevemente, tenía un grupo de gente capturando la información para después mandarla a imprimir, divulgarla en texto, y bueno, y sabía que con las tecnologías que desarrollábamos podíamos facilitarle el trabajo, ¿no? Al final creo que hasta dejó de rentar un piso y las salas porque ya lo hacía de manera automática, ¿no? Con nuestro apoyo, y fue una gran experiencia. También hicimos un sistema para digitalizar todo un acervo que tenía, un acervo cultural con ellos. ¿Siguen trabajando con ellos? Ya no. Bueno, fue una gran experiencia. Bien, y aquí todo el grupo de GIL trabajó arduamente, estuvo muy interesante y ahí le echamos un montón. Bueno, hicimos otras actividades en esta estancia aquí en el GIL. Estuvimos muy presentes en colaboración con la doctora Margarita Palacios en el Seminario Universitario de Estudios del Discurso Forense. Fue también una gama, un abanico de muchas actividades y sobre todo identificar qué herramientas podíamos desarrollar para apoyar, para resolver problemas de
estilo, de todo tipo, hasta de violencia de género, violencia generada por narcotráfico, por extorsión, en fin. Se logró hacer muchas herramientas informáticas, pero al menos se conoció diferentes problemáticas que se manejaron en este seminario. También apoyé al GIL dando clases en la Facultad de Ingeniería y en el IMAS en posgrado. Se dirigieron tesis en la licenciatura y en el posgrado también con Carlos Emiliano González, que se fue con Juan Manuel Torres a Francia también, con Alejandro Pimentel, que terminó su maestría en el IMAS, y otras más. Luis Herralde, también en la Facultad de Contaduría, con un sistema de gestión de conocimiento. Y bueno, hicimos también otros eventos. A mí me tocó participar en la organización del 15º aniversario del GIL. Me acuerdo que la temática fue la ingeniería lingüística frente a problemas de la sociedad, justamente por esos dos proyectos que teníamos de la empresa, que estaba muy ávida de tener todo nuestro desarrollo. Puertas Abiertas también, ese evento me gustaba muchísimo porque ahí los chicos de la Facultad de Filosofía y Letras venían muy curiosos a saber qué hacíamos y por qué eran requeridos, ¿no? ¿Por qué tanto en insistir en esa participación por parte de los lingüistas? Y bien, esas son algunas actividades en las que participé durante estos 3 años ahí en el GIL. Y bueno, aquí traigo un recuerdo que no sé si sea para llorar o para aplaudir. Estos jóvenes que Gerardo en algún momento impulsó muchísimo, trabajamos para hacer un proyecto de licenciatura que le cambiamos de nombre 1001 veces, ¿no? Y lo encontré y lo quería mostrar porque es una currícula donde lo que está en amarillito era materias que tenían que ver con lingüística, hablando de interdisciplina, que lo que está en moradito eran las materias más computacionales, ¿no? Matemáticas, y las amarillitas más de especialidad de lo que es el PLN, y bueno, otras materias de apoyo, ¿no? Y con una estancia académica o empresarial. Y entonces se luchó y se luchó y se luchó para que se hiciera esa licenciatura, pero hasta 2016 que me fui no se había logrado. Ahora ya hay muchas universidades que ofrecen la carrera de análisis de datos o ciencia de datos. No sé qué habrá pasado, ya me contarán, pero yo creo que se necesita una visión administrativa para impulsar carreras como esta, ya en la actualidad, ahorita que la tecnología nos permite hacer cálculos potentes, pues tener gente de licenciatura o ingenieril que conozca y que tenga la capacidad para resolver problemas de esta índole. Bien, actualmente, jóvenes, después de algunos añitos de parar en la investigación y dedicarme a la administración, regreso nuevamente a trabajar con los jóvenes y los jóvenes ahí en el Tecnológico de Tlalpan tenemos la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que tiene mucho componente computacional, pero también tienen que trabajar con redes y con ciencia de datos, que es nuestra especialidad. Y ahorita retomo y lo que estamos haciendo es realizar sistemas, aplicaciones móviles que se llame IA, ¿no? Que se llame IA. Hay un boom ahorita de las IAs y todo el mundo habla de las IAs como si fuera un invento que surgió de la noche a la mañana, ¿no? ChatGPT, todo el mundo está maravillado de ChatGPT,
Y cuando yo conocí ChatGPT, dije, wow, ahora sí ya puedo explicar para que los demás entiendan qué hace un ingeniero, un doctor, un especialista en procesamiento de lenguaje natural. No entendían qué era, a ver, pues sí, cómo que eh, para que una máquina hable es muy sencillo, pues metes los caracteres como si fueran ceros y unos y tan, y no. Resulta que para hacer estas aplicaciones, que bueno que las empresas hayan tenido la visión y hacer aplicaciones que usen cualquier modelo, cualquier aprendizaje automático, eh, les dé resultados de esta índole. Quería yo traer nombres de lo que ahora le llaman IAS y echarle un vistazo. Y dije, no, yo como su compañero Ángel, le voy a preguntar al asistente de Edge, ¿no? Porque ChatGPT y yo estamos peleados. Entonces dije, a ver, Copilot, dime algunas IAs. Me dijo, claro, aquí tienes una lista, ¿no? Y entonces, obviamente, los categoriza y habla de Siri, habla de Alexa, habla de, de ChatGPT, de BAR. Yo no sabía que el de Google se llamaba BAR. En fin, de lo que usa Tesla, eh, los diagnósticos médicos, ¿no? En fin, hay un montón y los que usan más, fíjense, bueno, no sé si haya ya alguien que haya hecho un estudio de estas IAs, pero en marketing y en finanzas, que lo sabemos por el análisis de datos, es donde lo utilizan y los explotan a granel. Y entonces, bueno, dije, ah, mira qué interesante. Y aparte, estos numeritos que están ahí al final, pues han de ser las referencias. Y, y para mi sorpresa, ¿qué creen que sí son buenas referencias? Son de divulgación, pero al final son extractores de recuperación. Este Copilot es extrae información. Entonces, todas las actividades que hace 30 años nosotros lo manejábamos en laboratorio y cambiábamos nuestras reglas y resumen automático y demás, pues son estos asistentes que usan estas tecnologías, estos métodos, y nos regresan esa información. Entonces, si están maravillados con eso, jóvenes, bien, ¿no? Está muy bien. No sé qué opinan ustedes, pero las IAs que llaman ahorita, eh, que creo que es un abuso del lenguaje, pero bueno, están dando buenos resultados después de 30 años en México, 40 años más en otros países, ¿no? Y bueno, ¿qué sigue? Eh, bueno, en lo personal, eh, con el trabajo con estos estudiantes que hacen aplicaciones móviles y sistemas ya con una tecnología integrada que dé resultados como los que acabo de mencionar, creo que sí es importante continuar viendo esta disciplina como una intersección, bueno, una intersección, sino un conocimiento interdisciplinario entre la lingüística, los formalismos matemáticos y computacionales, con la parte cognitiva y que creo que hace falta ese componente. En México, en otros países lo consideran, pero sería interesante explorar. Creo que también quedan preguntas abiertas, jóvenes, todavía a pesar de que está este boom de las IAs, porque eh, aunque ya están, y de verdad créanme es un boom, eh, creo que debemos de reflexionar, de hacer una pausa y decir, ahora ya logramos algo en lo que es PLN o hay nuevos retos. ¿Cuáles serán esos nuevos retos? Medir la eficiencia de cada una de las IAs que se están generando, encontrar nuevos modelos, nuevos formalismos que sean más óptimos. No lo sé. Sigue estando inconcluso cómo funciona el pensamiento y el lenguaje de los seres humanos. Si ya estuviera claro,
podríamos encontrar un formalismo que sirva para que una computadora pueda pensar igual que nosotros. Recordar que la inteligencia artificial tiene como objetivo emular el funcionamiento de los seres humanos. También recordar que los modelos matemáticos, la lógica clásica, bueno, cuestionárselo, ¿es un buen modelo para representar lo que significa el lenguaje? La semántica en matemáticas, cuando hablamos de semántica en matemáticas, pensamos en la lógica clásica, cálculo de predicados, ceros y unos, falso verdadero, y sabemos que la semántica en lingüística tiene otra connotación. Doble negación es afirmativo, ¿no? En lengua no, en lengua doble negación es no. En fin, ¿cuáles son esos formalismos que van a ser lo suficientemente potentes para representar los fenómenos lingüísticos? ¿Sí? En la interdisciplina, un lingüista debe programar, un programador tiene que conocer esos fenómenos lingüísticos, tiene que entender qué es la lingüística, tiene que entender cuando hablamos de pragmasis, cuando hablamos de semántica, cuando hablamos de gramática, ¿no? Entonces, ¿realmente la matemática nos puede dar el ancho? Bueno, y la gran pregunta que sigue siendo, estas preguntas ya nos las hemos hecho todos en muchos escenarios, en muchas pláticas, ¿cómo colaborar con la comunidad científica para complementarse y dar mejores resultados? Ya dimos, creo yo, un gran avance, lo estamos viendo, lo estamos viviendo en lo que es la inteligencia artificial, pero ¿qué tanto? Yo la verdad no me he dado el tiempo de medir, bueno, de hacer un estudio, igual y el GIL ya lo hizo, un estado del arte de cómo están funcionando estas IAs. Sabemos que están usando las tecnologías y los métodos que se han formalizado durante este tiempo, pero realmente puede mejorar o tenemos miedo, porque todo el mundo habló, no, el chat GPT, qué miedo, ya está cobrando conciencia, ¿no? Y realmente no, o sea, fue muy fácil con un grupo de estudiantes ponerle trampas. Nos gustaba en el GIL ponerle trampas a todos los sistemas que decían, ay, sí, soy un chat inteligente, soy un chatbot. Entonces, todavía hay muchas preguntas abiertas, sin embargo, la tecnología sí nos alcanzó, jóvenes. La tecnología ya nos ofrece más poder de cálculo, nos ofrece información con la web que se maneja actualmente, ¿no? Y las empresas obviamente que vieron, que tuvieron la visión, pues ya tienen sus asistentes personales. Y pues bueno, esto es a grandes rasgos, jóvenes, mi estancia en el GIL. Yo abrazo a todos ustedes. Fue una gran experiencia estar en este grupo interdisciplinario. Mira, Nacho, sin querer. Y a Víctor, sí, y Carlos, claro, Carlos Méndez. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos ustedes.